Se sabe que los próximos 20 años se verán afectados el abastecimiento de agua dulce para consumo humano directo y para la generación de energía. Eso a nivel mundial se viene conversando, todo el mundo ya lo sabe, pero ¿qué estamos haciendo? Incluso algunos atractivos turísticos cambiarán a efectos de este cambio climático. Ya hemos visto cómo en el Perú el pastoruri, que era una de las fuentes principales de ingresos para la gente de Huaraz, por el atractivo turístico que significaba, ya no está más apto para la visita de turistas. Entonces, ¿el turismo tiene que ver con cambio climático? Por supuesto que sí. Y por primera vez este año se realizó por el Día Internacional del Turismo, el Día Internacional del Turismo relacionado con el cambio climático. Esto significa que ya los mismos operadores turísticos están viendo afectados sus destinos por el cambio climático, y lo que tienen que hacer ahora es identificar nuevas áreas de destino turísticos que más bien sean los que se están beneficiando por el cambio climático. Siguiente. Entonces, primero, para tomar mejores decisiones hoy, mirando al futuro, debemos de incrementar considerablemente los esfuerzos en investigación sobre los impactos del cambio climático. Investigar cómo nos va a impactar, cómo va a influenciar nuestras vidas en el futuro. Esto a través de modelaje climático. El Ministerio del Ambiente ahora afortunadamente cuenta dentro de su sector ambiental con el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología. Y con ellos estamos trabajando de la mano para fortalecer el Sistema Nacional de Observación del Clima. Es importante contar con suficientes estaciones para generar información nuestra y no basarnos o vivir de los modelos internacionales, sino más bien tener ya información de base propia que nos permita tomar mejores decisiones. Además, tenemos que considerar que es importante identificar y conocer y realizar estudios e investigar por dos razones. Primero, la característica de la biodiversidad y las zonas geográficas del país, pero segundo, porque nosotros como país estamos en un crecimiento. Estamos creciendo sostenidamente. En los últimos 80 meses habíamos tenido un crecimiento por más arriba del 9%. La crisis ha parado un poco esto, pero seguimos creciendo. Y es nuestra oportunidad para demostrarle al mundo que es posible tener un crecimiento más limpio, más amigable con el ambiente, incorporar una variable de sostenibilidad en nuestro crecimiento económico. Siguiente. En cuanto a la gestión de cambio climático, tenemos la política 10, el Acuerdo Nacional y la política 19. Estas dos nos han permitido desarrollar la Estrategia Nacional de Cambio Climático a través en primera instancia, el Consejo Nacional del Ambiente, ahora el Ministerio del Ambiente, que está un poco poniendo en actualidad la agenda, ya que han pasado muchas cosas desde la primera agenda que se hizo y que hicimos en esa época, cuando no teníamos tanto conocimiento de lo que ocurre en nuestro país a razón del cambio climático. Entonces esa estrategia está siendo mejorada. Y tenemos además la Comisión Nacional de Cambio Climático, que cuando recién empezamos a hablar de esto, la Comisión de Cambio Climático era formada por los entusiastas de los diferentes ministerios que creían y querían hacer un cambio. Finalmente el tema del cambio climático se abre en Consejo de Ministros y ha habido un acuerdo en el Consejo de Ministros para llevar esta Comisión Nacional de Cambio Climático al máximo nivel, para que todos los ministerios tengan un representante de la alta dirección de los ministerios para tomar decisiones concretas sobre las medidas reales que se deben tomar en los diferentes sectores con conocimiento de la temática de cambio climático. Tenemos aspectos donde venimos trabajando: el tema de vulnerabilidad y adaptación, el tema de inventarios y mitigación al cambio climático, un inventario de cómo van nuestros gases de efecto invernadero. Si bien es cierto, muchas personas mencionan, y se repite siempre, el Perú no es el mayor aportante a gases de efecto invernadero en el mundo, sí somos aportantes. Estamos trabajando desde el Ministerio, tratando de involucrar a todos, desde todos los frentes, porque esto es algo nacional. No solamente un ministerio puede solucionar las cosas, sino estamos viendo cómo ITDG hace cosas concretas y nos permite ayudarnos a este proceso de adaptación. Siguiente. Tenemos alguna información sobre vulnerabilidad en el Perú. Esta información preliminar nos ha arrojado mapas de vulnerabilidad
en diferentes sectores: vulnerabilidad agrícola, vulnerabilidad respecto a sequía, helada, inundaciones, y tenemos un mapa integrado que nos muestra las zonas más vulnerables del país. Estamos todavía ajustando algunos detalles gráficos de georreferencia en realidad. Para pronto estar publicando el mapa de vulnerabilidad ante el cambio climático del Perú. Siguiente. ¿Qué tenemos? Primero, ¿qué ha hecho el Perú frente al cambio climático? Somos firmantes de la Convención de Naciones Unidas frente al cambio climático, eso es a nivel internacional. Somos firmantes también del Protocolo de Kioto. Hemos formado nuestra Comisión Nacional de Cambio Climático y, como les conté, pronto estaremos relanzándola para tener un mayor nivel de decisión política. Tenemos la Estrategia Nacional de Cambio Climático, tenemos guías para estrategias regionales. En este momento estamos desarrollando programas de acompañamiento a las regiones para implementar las estrategias y las estrategias regionales de cambio climático que existen. No es suficiente con que haya una estrategia publicada por una ordenanza. Lo que el Ministerio quiere es que los gobiernos regionales entiendan que el cambio climático está aquí, llegó para quedarse, y que todos tenemos que empezar a implementar medidas concretas, incorporarlas dentro de nuestros presupuestos públicos y los presupuestos participativos para poder tomar medidas de adaptación concretas en cada lugar. Siguiente. ¿Qué hemos avanzado? La primera comunicación nacional del cambio climático a la Convención, que fue la que nos permitió identificar algunas cosas principales. En esta primera comunicación hablamos sobre el Niño, hablamos sobre el tema de la energía y hablamos con los pocos que conocían algo sobre el tema de cambio climático en el Perú. Intentamos juntar alguna información para comunicarle al mundo qué estaba pasando en el Perú. Y fue ahí donde nos dimos cuenta que no teníamos información y que no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, a raíz de esta primera experiencia se desarrolla el programa de fortalecimiento de capacidades nacionales para manejar el impacto del cambio climático, y incorporamos la variable de calidad del aire porque era lo que más afectaba directamente a la gente y era lo más vendible para los políticos si nos aceptaran una donación y empezar a hacer un programa de este tipo. Y así fue como nació el PROCLIM. Y luego la segunda comunicación nacional de cambio climático, que actualmente está en curso y que les voy a ir contando qué está haciendo. Con el PROCLIM, ¿qué se logró? Se lograron los primeros escenarios de cambio climático en el Perú al año 2050, en la cuenca del río Piura, y con un pequeño resumen ejecutivo que trataba de explicar qué cosa era lo que pasaba en la cuenca gracias o debido a estos nuevos escenarios. Luego se tuvo una evaluación local integrada de la cuenca y la estrategia de adaptación al cambio climático en la cuenca del río Piura. Tenemos un atlas climático de precipitación, escenarios climáticos futuros. Hubo mucho avance en materia de investigación, en materia de generar conocimiento para poder tomar medidas. Es difícil poder convencer a las autoridades o a las personas que cambien si no les demuestran por qué tienen que cambiar. Y el PROCLIM nos dio esta capacidad, se pudo desarrollar y tuvimos mucho apoyo de la población realmente, porque logramos que se involucren a través de una campaña de intriga en diferentes lugares y con diferentes productos, con preguntas como ¿qué harías si no hubiera mango? O ¿qué pasaría si no hubieran chifles? O ¿qué harías si mañana vas a pescar y no hay anchoveta?